Así es. Buenas tardes, profesor. Este es el laboratorio número 2 y voy a presentar a mis compañeros. Antonio Mejía, Jonathan Mejía y Dayana Gómez. En la parte A, inciso B, nos encargó diseñar el modelamiento de la figura y es la que aparece a continuación. Para validar que esto está corriendo, vamos a darle play y explicar un poco su comportamiento. Tenemos al pulsador P1, vamos a darle clic aquí, a pulsarlo. Vemos que esta línea se energiza, comunica K1, K1 se cierra y comunica Y1. Y1 está aquí, entonces hace que el cilindro se extienda hacia la derecha. Ahora, caso contrario, vamos a P2 para hacer que este cilindro se retraiga hacia la izquierda. Pulsamos P2. Igual, la línea se energiza, K2 comunica, este se cierra, y se comunica, entonces el cilindro se retrae. Ahora vamos a la parte C acá está. En la parte C nos indica qué elementos habría que añadirse al circuito eléctrico para que el regreso del cilindro se realice de forma automática y eliminando el pulsador 2, el pulsador P2. Entonces, de acuerdo al primer gráfico que hemos tenido, no vamos a hacer el comparativo. Ya. Entonces, ya. En este caso hemos agregado el sensor magnético que nos va a ayudar bastante en esta parte, el relay K2, ¿no? Y hemos agregado también aquí los sensores, ¿no? De S2 y S1, ¿no? De 100, 100, 0, 0. Y listo. Entonces ahora vamos a darle inicio a esto. También hemos agregado el interruptor. Hemos quitado el que teníamos aquí y hemos agregado un interruptor. Entonces le damos play para... A ver, vamos a darle acá. Ya. Ahí vemos que el funcionamiento es continuo y que lo que nos ha ayudado a que esto se realice es tener los sensores, tener un sensor magnético, hacer los cambios acá en relays, ¿no? Y eso sería. Ahora, para la solución de qué es lo que nos estaban pidiendo, era, a ver, ¿qué elementos habría que añadirse al circuito eléctrico si en lugar de emplear la válvula 5-2 biestable, se emplee una 5-2 monoestable, entonces, y se desea que el retorno sea automático y con circuito repetitivo? Entonces, acá ha habido un cambio de válvulas, ¿no? Tenemos esta que ha sido biestable y la hemos pasado a monoestable, agregando aquí el resorte o muelle de retorno. Y bueno, eliminamos esta parte de aquí, estas dos líneas de acá hacia atrás, y hemos añadido igual un interruptor y aquí los sensores, ¿no? Igual con las distancias S1 de 0 a 0, S2 de 100 a 100. Y eso hicimos. Entonces ahora le vamos a dar play también para validar que esto corra. Y le vamos a presionar aquí en ese interruptor. Y se demuestra que también está correcto. Listo. Hasta aquí llegamos a la parte A. Continuando con la parte B, voy a compartir mi pantalla. Continuando con la parte B, tenemos tenemos el diseño de la parte B, en el cual consiste en que cuando se active el pulsador 1, permítanme apretar play, cuando se activa el pulsador 1 se energiza y el relay se cierra el contacto de K1 de la línea 2 y se activa Y1 y el cilindro se extiende, así como podemos observar. El émbolo se extiende. Luego en la línea 3 se activa S2, que es el sensor magnético que estamos viendo ahora mismo, y se energiza K2 y se cierra el contacto de K2 en la línea 5 y se activa Y2 y el cilindro se retrae, como podemos observar ahora mismo. Ese es con la parte de la B. Ahora, con la parte de la parte BC, tenemos que hacer algunos cambios que nos pide la pregunta. Permítanme, nos pide la pregunta que el activador P1 tenga un comportamiento, se observe el comportamiento. ¿Y qué ocurre cuando, se haga cambio? ¿Qué habría de añadir al carrito eléctrico para que la secuencia A más y A menos sea repetitivo sin emplear un circuito de autocorrelación?
Asimismo, para ese diseño, vamos a emplear lo que es vamos a quitar el pulsador, quitamos el pulsador, agregamos un interruptor, asimismo también agregamos un conector, lo conectamos, conectamos los circuitos, le colocamos los nombres correspondientes, en este caso S1, que llamaremos al sensor S1, y al interruptor llamaremos P1. Ahora, perdón, P1, le ponemos OK al interruptor. Asimismo cambiamos los sensores, le ponemos los datos a los sensores. 0, 0. Y corremos a ver si... Asimismo, la explicación para esto sería que cuando se active el interruptor P1, el contacto se mantendrá cerrado y se tendrá dos condiciones. Si está activado C1, se energiza el relay K1 y se cierra el contacto 1 de la línea 2. Y se activa Y1 y el cilindro se extiende. Asimismo, la otra condición es que en la línea 3 está activado el C2, que es el sensor magnético, y se energiza K2 y se cierra el contacto de K2 en la línea 5 y se activa Y2 y el cilindro se retrae. Así que el cilindro se extiende y se retrae de manera automática hasta que se desactive el interruptor. Vámonos con la parte D, del circuito. Voy a mover un poco mi pantalla. En la parte D nos preguntan qué cambios habría que realizar el circuito eléctrico para la secuencia A más, A menos, sea repetitiva empleando un circuito de autocorrelación. Asimismo, para este circuito, el diseño que vamos a implementar ahora es poner el nombre P1 al pulsador. Asimismo, agregar un contacto abierto. Agregamos un contacto abierto. Agregamos otro contacto abierto. Quitamos este circuito. El contacto S1 con el sensor. Ya, ok, ahora sí. Le damos clic al contacto y se realiza y lo que podemos observar es que cuando se active el interruptor P1 se energiza el relay de K1 y se cierra el contacto de K1 de la línea 2 y 3 y se activa Y1 y el cilindro se extiende. Luego de la línea 3 se activa S2, que es el sector magnético, y el relay se energiza en la línea se energiza en K2 y se cierra el contacto de K2 en la línea 5 y se activa el Y2 y el cilindro se retrae. Asimismo, al retraerse el relay se energiza en la línea 2 donde el contacto K1 hace que el proceso sea repetitivo como estamos observando, así que el cilindro es repetitivo empleando el circuito autocorrelación. Gracias. Doy paso a mi compañero Anthony. Bien, continuando con las partes, yo voy a explicar en la parte C. En la parte C, lo que te pide, primero es diseñar este circuito eléctrico y, eh, y ver cuál es su reacción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y vamos allá. Entonces le ponemos play y vemos que al pulsar el pulsador, para la redundancia, la energía emana, ¿no? Por todo el circuito y no se va, ¿ya? Eso es lo que observamos. Bien, luego, como ítem B, dice investigar el funcionamiento del circuito de autorrefacción y enclavamiento, ¿no? Prácticamente es lo que pasa, ¿no? En la parte A, en el ítem A, ¿no? En este circuito, para que ocurra un enclavamiento, primero se tiene que poner un relay y poner dos contactos abiertos, ¿no? A la distancia de
de este interruptor o actuador, ¿no? Tiene que estar en la misma fila prácticamente. Ese es el primer paso, ¿no? Y tiene que estar todos los contactos, todos los interruptores, por así decirlo, deben estar cerrados, ¿no? Para que ocurra una autorretención. Ya. Luego, como ítem C, dice, de acuerdo con el circuito de la figura, ¿qué cambios habrá que hacer en el circuito eléctrico para que el regreso del cilindro se realice en forma automática? Bien, es decir, que el cilindro se extienda y se retraiga automáticamente. ¿No? ¿Por qué? Porque si le damos aquí una vez más play al circuito, no se retrae, ¿no? Por eso se le ha puesto un P2, otro pulsador. ¿Para qué? Para que deje de escapar la energía y ahí así retorne. Ahora en la parte C nos piden que pase eso automáticamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bien, en este caso podemos aumentar un sensor, ¿no? Un sensor 1. Entonces, para ello vamos a poner el stop, vamos a darle doble clic, vamos a ponerle S1, aquí 0, 0, okay. Y otro que se pone 0, 0. Ya, vamos a agregar un contacto abierto que lo vamos a llamar S1, ¿ya? Este es el sensor S1. Yo voy a eliminar este P2. Voy a conectarlo de esta manera. ¿Esto para qué? Para cuando yo active el circuito y prenda el pulsador, bueno, pues al estar activo el circuito, ven que el sensor S1, el émbolo, está en el sensor S1, por lo tanto, como he puesto aquí un contacto abierto, al detectar el émbolo en el sensor S1 se va a cerrar, ¿no? Lo cual va a permitir que toda la energía circule, ¿no? Y se retenga. Como vamos a ver, ¿no? En este entonces. Y bueno, pues. Y lo que pasa aquí es que ya ha vuelto. ¿Por qué? Porque al circular la energía, pasa por todo hasta llegar al Y1. El Y1, la válvula de solenoide, va a llamar aquí al activador Y1, el cual va a hacer que el émbolo se vaya hasta la derecha, ¿ya? Entonces el sensor S1 ya no va a detectarlo, ¿no? Por lo cual ya no va a estar cerrado, sino va a abrirse en ese momento, ¿no? Y al abrirse va a dejar escapar la energía. Por lo tanto, el émbolo va a volver a su estado normal, ¿no? Hasta llegar al S1. Ahí es donde otra vez se va a volver a cerrar. Y es por eso que nos permite ver o apreciar que el émbolo se va a la derecha, se extiende y se retrae, ¿no? El cilindro. ¿Ya? Y como último ítem dice, ¿qué cambios habrá que hacer para que el circuito eléctrico, o sea, la secuencia sea repetitiva? Es decir, lo que tiene que pasar es que el émbolo se retraiga y se extienda, ¿no? De manera automática, sin necesidad de estar pulsando a cada rato el pulsador, ¿no? Bien, entonces para esto lo que se hace, pausamos un rato, entonces volvemos a hacer aquí el enclavamiento y volvemos a crear el sensor S1, ¿ya? Pero lo ponemos en la tercera línea, tercera fila. Ya. ¿Esto para qué? Para que cuando hay energía, el S1 ya al estar activo está cerrado, ¿ya? Por lo cual le va a dar energía a Y1, se va a pasar la energía al émbolo Y1, perdón, a la válvula Y1, ¿no? El cual le va a avisar al actuador Y1 y el émbolo se va a ir para la derecha, se va a extender. Una vez extendido, la energía sigue pasando, pero el sensor S1 ya no va a detectar el émbolo, por lo cual este sensor S1 se va a abrir, entonces la energía va a escaparse por ahí, ¿no? Entonces, al escaparse la energía, va a hacer que otra vez se tenga que
extraer, ¿no?